Y la verdad es que el propósito de todo es que cualquier persona que esté pasando por esto sepa sí se puede salir. No dejes de intentarlo una y otra vez. Los días Ujú. no van a ser fáciles, pero van a haber días muy buenos y hay otra manera de vivir. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a un capítulo de On Diet Your Mind. Yo soy Andrea Castellanos, soy su host, nutricionista clínica, especialista en Mindful Eating, con un posgrado en nutrición humana y más de 12 años creando conciencia en redes para hacer de estos espacios un espacio más humano, más consciente, más real y no que todo sea un extremo. Mi enfoque es la flexibilidad y este capítulo de hoy para mí es súper especial porque Sabrina Senior, yo le digo Sabri para los que empiecen a escuchar este capítulo, Sabri estudió conmigo en el colegio y se puso en contacto conmigo para compartir su historia, que es súper poderosa porque ella pasó por un trastorno de conducta alimentaria y nos cuenta en sus propias palabras lo que es trascender esto. Nos habla de cuáles fueron sus red flags, cómo ella cree que arrancó, qué lo detonó y pues nos cuenta dónde está parada hoy en día. Y creo que estas historias son de verdad poderosísimas y heroicas porque quitan el estigma de no hablar de los problemas, de no hablar de... Yo creo que antes estos eran temas que definitivamente la gente no compartía y se volvían una lucha interna, solitaria, que lo hace que todo sea la final más difícil. Para eso es este espacio y para eso es este capítulo, para que escuchemos testimonios reales de personas de verdad que pasan por este tipo de enfermedad mental, porque es una enfermedad mental y hay que entender eso, y que nos demuestran que se puede salir y recuperar de algo así y cuáles son las cosas que a la final no funcionan para cada quien, porque somos seres individuales y cada persona es un mundo. Entonces, estas historias son para que las inspiren, no para que se comparen, pero sí para que aprendan un poquito de que no están solas, que muchas personas pasamos por esto y hay otro lado de la vida y otra manera de vivir. Creo que ella dice un quote en el episodio que lo acabamos de terminar, que lo voy a poner como título porque me pareció que encaja perfectamente con lo que hablamos hoy. Y es que hay otras maneras de vivir, que vivir en guerra con tu cuerpo, a dieta toda la vida y con restricciones. Entonces, bueno, nada, sin más preámbulo, arranquemos con este capítulo tan lindo y poderoso. Entonces, bueno, este capítulo es súper especial para mí porque además de ser alguien que nos va a mostrar una historia con la que vamos a empatizar y además nos vamos a sentir full motivados. Sabri es amiga mía del colegio, siempre hemos mantenido contacto, pero además somos amigas puedo decir, desde primaria. Y bueno, tiene 10 años viviendo en los Estados Unidos, estoy en la metropolitana y desde muy temprano se ha enfocado en marketing y ahora trabaja en PepsiCo y vive en Miami y estás como en head del departamento de marketing, ¿no? Sí, soy marketing director para el mercado hispano en los Estados Unidos. Imagínense. Sabri me contacta a mí porque, bueno, obviamente nos seguimos en redes y veo un poquito del trabajo que yo estoy haciendo. Me dice que quiere compartir su historia. Sabri tiene, hace un par de años luchando con un trastorno de la conducta alimentaria. Es una historia que para mí es súper motivante para cualquier persona que está pasando por esto o está en pleno turmoil de lo que es un trastorno de conducta alimentaria, pero además que se ha curado y que pues quiere seguir con su vida, ¿no? Sabri nos va a contar su historia y cómo fue todo desde el principio, cómo se desarrolló esto, cómo se siente ella ahora, cómo hizo para salirse, para recuperarse, como hablamos ayer, que no es, de repente no es una recuperación, es algo que siempre tienes ahí, pero una recuperación plena donde pues ha logrado ya estar desde este lado donde puede contar su historia y pues lograr empatizar con la audiencia de este podcast. ¿Por qué? ¿Por qué decides tú compartir esta historia? Mira, André, como te dije cuando te busqué, una de las grandes
cosas que me ayudó, entre muchas, ¿no? Porque yo siempre digo, tú armas una cajita de herramientas y tú un día vas sacando el destornillador, un día vas sacando el martillo, vas sacando diferentes cosas. Dentro de mi cajita de herramientas había podcasts, había libros de historias de gente que había pasado por algo similar. Y eso me motivaba. Cuando estaba down, que la recuperación es una montaña rusa, cuando estás en la parte baja, ver que otros lo logran era algo que me ayudaba a el día siguiente estar en una mejor posición. Entonces dije, déjame contar mi historia, que si hay gente que en este momento está pasando por algo similar o que más adelante pasa por algo similar, vea que sí hay posibilidad de recuperarse. Sí, hay un trabajo por detrás, no, no lo quiero, I don't want to sugarcoat it, ¿no? O sea, Ujú. no es fácil, no necesariamente es lineal, el tiempo puede ser variable, no es que, ay, voy a empezar y en 3 meses estoy recuperada. En mi experiencia no fue así, pero bueno, un poco la idea es contar cómo lo logré y que otros se motiven a sí se puede salir y sí hay otra manera de vivir, que no es Sí. encerrada en eso. Sí, yo cuento full también en el podcast que yo también pasé por eso y fue justo cuando estaba como más metida, o sea, yo siempre les digo, y por eso digo que como que cuidado con el exceso de información, porque yo siento que yo caí en un trastorno de conducta alimentaria cuando más, o sea, estaba como en el medio de la carrera, como que en las clases donde más se enfocaban en cantidades y como porciones y lo malo y lo bueno y como que empezó como esa obsesión y incluso el otro día se lo comentaba a Carlos y Carlos me decía, pero es en serio, como que tú llegaste a ese punto y yo que no lo puedo creer, o sea, te lo he contado por todos lados, pero es como que en verdad sigue siendo como un tema tabú y eso para mí, por eso es que yo pienso que hay que hablarlo y que hablarlo, y creo que te lo dije en alguna oportunidad, no nada más es una oportunidad de empatizar, sino también es sanador para el que lo cuenta. O sea, a mí me pasa muchísimo que yo estoy sin un almuerzo y la gente está hablando y yo sufriendo esto en una conducta alimentaria y pasé por una bulimia, o sea, y la gente como, what? O sea, y yo digo, yo ahí estoy sanando yo, o sea, como que siento que es como que más yo. O sea, bueno, te voy a contar un poquito cómo yo también caí en eso y quiero que entonces empezamos a contar tu historia propia. Por lo menos a mí me pasó que yo siento que cuando estás como que en el medio no, de repente ni lo admites, ni te lo admites a ti misma, ni sabes que es un problema, no lo ves como un problema. Y a mí me pasó que cuando yo me gradué de la carrera, ya me gradué nutricionista, o sea, en FIU, cuando tú te gradúas en Estados Unidos de nutricionista, tú no, o sea, básicamente no puedes trabajar en nutrición hasta que haces unas pasantías. Y para entrar a las pasantías, hay 300 pasantías alrededor de todos los Estados Unidos, pero tienes que pasar un examen, o sea, como que mandar un currículum, un essay, o sea, literal, yo digo, es malísimo, o sea, me parece que está mal hecha la carrera porque te gradúas y no puedes trabajar, o sea, hasta que no hagas estas pasantías no puedes trabajar, es como un pre-med, pues. Yo, porque estaba en Miami, estaba súper cómoda, no sé qué, no apliqué más ninguna pasantía, sino la de FIU. Estaba súper sobrada que iba a entrar. Obviamente pasa que nos graduamos 120 personas y entran 18 y por supuesto no entré. Entonces digo, mierda, o sea, es como que, ¿qué voy a hacer ahora? Además tengo tema de la visa, o sea, tenía OPT y te podía trabajar nada más un año y en ese año básicamente era mi oportunidad para que me dieran la visa de trabajo. Nada, se tranca todo este tema y empiezo yo como a buscar trabajo mientras logro entrar como en otra pasantía que tenía que esperar 6 meses para aplicar. Y me consiguen trabajo en un centro de trastornos de conducta alimentaria, pero un recovery center en Coral Gables, que cuando a mí me lo dicen, yo primero como que yo misma pasando como por todo este tema con la comida, pienso como que, wow, esto debe ser súper triste, ¿sabes? Como que súper deprimente trabajar con niñas que están en estos puntos de recuperación, porque son los casos extremos, o sea, los casos que están a meses de estar hospitalizadas o de perder su vida, o sea, son casos bien fuertes. Nada, hago la entrevista, me dan el trabajo y entro a trabajar con estas chamas sin ninguna experiencia alguna, porque en la carrera, si bien tú ves como que obviamente todo lo que son trastornos, no te explican como que toda la realidad de la enfermedad, o sea, todo lo que son, o sea, cómo hablar, cómo tratar a este paciente, te enseñan la parte nutricional, más no la parte psicológica. Entonces, yo entré a este centro y como que fue como, wow, o sea, eran casos, bueno, la menor tenía 14 años o era bien niña y tenía el caso como más fuerte, era una señora de 50 y pico de años y tenía
ella decía que 20 años lidiando con todo esto. Entonces, bueno, nada, yo entro y empiezo como que en verdad a entender el depth de un trastorno de la conducta alimentaria, como eran, habían días que estaban súper bien y de repente el día siguiente un comentario volvía todo un 8, pues, ¿sabes? Como que levantaba todos los red flags. O sea, de verdad para mí fue súper abrumante, porque yo siento que para mí fue como que, wow, como que esto puede llegar a esto, ¿sabes? Como que el extremo hasta donde podemos llegar. Entonces, bueno, ahí yo tuve, perdón, como un encontronazo con los trastornos de la conducta, diferentes tipos, bien como directa. Y para mí fue un llamado, o sea, fue como un llamado, dije como que ya va, yo tengo, primero no puedo trabajar en esto hasta que sane yo misma mi relación con la comida y con mi cuerpo, o sea, porque desde todo, eran comentarios, nosotros salíamos con ellas para centros comerciales y pues la enfermedad se veía, midiéndose ropa, o sea, era bien, de verdad que bien complejo. Obviamente esto era un estado en el que de verdad no habían sido atendidas hasta ahí, no habían pasado por terapia, o sea, estaban como empezando todo el tratamiento. Y bueno, para mí fue como que a mí me cambió la vida después de haber trabajado ahí, cambió full mi visión de los TCA, porque yo pensaba que era súper triste, pero por otro lado, cuando veíamos a pacientes que dábamos de alta, era súper alegre, o sea, era como que nos daba muchísimo orgullo, ellas salían súper felices, súper agradecidas, entonces como que fue una rama que yo a la final decidí no meterme del todo, porque sentía que en ese momento sobre todo me afectaba full a mí, pero que a la final, si tú trabajas con el equipo multidisciplinario que trabajas, pues ves a la gente surgir y eso es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar con tu historia. Cuéntanos un poquito, ¿cómo crees tú que empezó todo este tema de confundirnos con los excesos y el perfeccionismo que intentamos con estas cosas? Sí, a ver, creo que era un poco lo que hablábamos hace unos días, ¿no? O sea, yo siempre fui súper deportista. De hecho, bueno, las dos hicimos todos los deportes que había en español. Andrea y yo los hicimos gimnasia olímpica cuando éramos chiquiticas, luego después jugamos básquet. Yo siempre estuve metida en deporte, Sí, fui al bueno. gimnasio y para mí el cuerpo era algo importante. Sin embargo, debo decir que debido a mi contextura no es algo que se daba natural. Hay gente Ujú. que es flaca Igual y yo. eso, o sea, porque son así. Ujú. Yo, mi genética no es 100% así. Nunca fui una persona con sobrepeso, pero digamos que no era una persona extremadamente flaca o yo no me veía extremadamente Ujú. flaca. Vamos Ujú. a diferenciarlo ahí. Entonces, para mí el ejercicio siempre fue importante y cuando entré, debo decir que cuando entré, yo me puse a reflexionar un poco y cuando entré en el mundo corporativo, las personas con las que yo trabajaba y a las que yo admiraba, o yo quiero ser como esta persona, Ujú. el ejercicio hacía parte de su vida y Ujú. parte de la disciplina de las personas exitosas en el mundo corporativo, es decir, que es el mundo en el que yo he estado, es arrancas tu día con ejercicio y luego tú vas a la oficina y eso para mí era como que, wow, qué disciplina. Y cuando entré, me acuerdo mi primera pasantía fue en Colgate, la gente iba a correr al Parque del Este a las 5 de la mañana y yo decía, wow. Y ahí empecé a incorporar cada vez más ejercicio. Pasé unos años en Venezuela y eso empezó a crear una identidad en mí. O sea, de Ujú. hecho, la gente me conocía como Sabrina la que hace ejercicio. O sea, Sabrina la que va al gimnasio. Si Ujú. alguien se quería motivar en el trabajo para hacer ejercicio, Sabrina, Sabri. me meto contigo en unas clases de spinning y sabía que yo Ujú. no iba a faltar nunca. O sea, porque Exacto. para mí era parte de mi vida. Y luego cuando me muevo a los Estados Unidos, esto es algo que sí yo, lo otro era inconsciente. Esto sí es consciente. Cuando yo me mudo a los Estados Unidos, yo digo, yo no voy a ser la persona que se mueve a los Estados Unidos y sube todos los kilos del mundo. Sí, Porque ese aquí la miedo. comida es ultra procesada, yo Ujú. sentía que todo tiene hormonas, y yo dije, no, eso a mí no me va a pasar. Y se metió un chip más fuerte y digamos la obsesión empezó a crecer. Entonces, bueno, primero el acceso a un montón de cosas que en Venezuela no tenía. Si yo quería comprar leche de almendras en Venezuela, en el momento que vivía ahí era ir a, no sé, al supermercado que traía cosas importadas y era Ujú. carísimo. En cambio aquí salgo a la esquina y Exacto. hay, no es que hay una, es que hay 50 tipos Ujú. diferentes, ¿no? Y así, ese es un ejemplo, pero bueno, y así fueron como apareciendo cada vez más cosas. Entonces la accesibilidad a estas cosas que en ese momento estaban de moda como healthy, Ujú. empezaron como a ser más parte de mi vida, yo empecé a restringir un poco más y el ejercicio empezó a incrementar. Porque en Venezuela ir a hacer ejercicio en la mañana implicaba que yo tenía que agarrar el carro, irme a un gimnasio o irme al Parque del Este a correr. Aquí no, aquí abro la puerta de mi casa y me voy a correr sin ningún tipo de miedo. Si son las 6 de la mañana y está oscuro, no me da miedo. Y empezó cada vez a hacer más. Ah, corro 2 veces a la semana. Puedo correr 3, puedo correr 4, puedo correr 5. Y así, obviamente, esto no pasó de la noche a la mañana, esto Ujú. fue incrementando.
el primer año que viví aquí es el medio maratón de Miami y empezó cada vez a agarrar más y más fuerza. Entonces yo creo que fue una combinación de me quiero comer cosas como más saludable y tengo mucho acceso y el ejercicio cada vez empezó a tomar más importancia en mi vida. Entonces llegó un punto, claro, y empecé a perder peso. Y Ujú. el perder peso me empezó a dar reconocimiento y la gente no se da cuenta que te Increíble. dice, ¡Ah! ¡Qué flaca estás! ¡Ah! Cada vez que te veo estás más flaca. ¿Cómo Y es haces? como si fuera el logro de la vida. O sea, yo digo, es impresionante. A mí me pasa, o sea, yo lo veo todo el tiempo aquí, sobre todo, o sea, yo siempre digo, mira, uno no puede como encasillar una sociedad, pero en verdad nosotros crecimos en una sociedad bien extrema con el tema físico hasta el sol de hoy. O sea, yo viví 15 años en Miami y bueno, eso es otra historia, pero cuando yo volví para acá, después de 15 años viviendo afuera, yo no entendía cómo la sociedad seguía en el mismo, o sea, encasillados en la misma de que el más successful es el que está más flaco, la que está más rayada, o sea, es la que mejor lo hace, que como dices tú, no necesariamente es la verdad. Y además, siempre todo el mundo tiene una historia detrás de eso. Y si bien hay maneras de llevar el ejercicio de una forma balanceada y positiva, sin irnos al extremo, también es que, bueno, creces con esa presión. O sea, yo me acuerdo en el colegio, creo que esta una vez le hablé con Katy. En el colegio me acuerdo de haber arrancado a hacer dietas en verdad bien niñitas. O sea, yo lo vi con Marlene. Yo me acuerdo de una dieta que hacíamos, yo no sé si tú estás en ese grupo ahí, pero nosotros arrancamos una dieta que sí, de galletas de soda. Y era tipo, vamos a vivir de galletas de soda. Y mi mamá, yo me acuerdo que me decía, pero ¿qué te pasa? Tienes que comer carne, pollo. Y yo chiquita. Y entonces, yo ahorita veo esto para atrás y digo, ¿de dónde le sale una niña, siendo mamá de una niña hoy en día? Que mi hija a los 10 o 11 años me empieza a decir eso, es como, wow, pero ¿qué está pasando por tu mente? ¿Hasta a qué punto quieres llegar? Porque yo igual que tú, nunca he sido una persona de que estoy flaca por naturaleza, o sea, siempre he tenido que trabajar, sentirme bien y, como lo explicas tú, en ocasiones se me fue a un extremo porque pues me comparaba, quería esa perfección inexistente que nadie logra, pero que hoy en día estás más expuesta, pero y que sabemos que en ese momento no tenemos redes sociales, pero yo sí siento que yo me comparaba con todo el mundo en el colegio. O sea, era como que no sé quién Carrizo está más flaca que yo, o sea, y como que, y sí creo que inconscientemente, como dices tú, ahí arranca todo. O sea, desde la primera dieta tan chiquita, desde, pues bueno, obviamente intentar diferentes cosas, pero como que la cumbre del tema es cuando la gente empieza a decirte cosas positivas que no es que está mal que digas algo positivo sobre algo, sobre alguien que estás viendo, pero la verdad es que no deberías de opinar para nada del cuerpo de nadie, porque tú no sabes por qué está pasando esa persona. O sea, a mí me pasó infinitas veces, o sea, porque al final uno también cae en eso, que, que en momentos donde yo peor estaba, o sea, a nivel mental, me dijeron los mejores, o sea, como que los mejores piropos, ¿verdad que sí? Wow, claro, es que claro, tú estudiaste nutrición, o sea, obviamente estás así y tal, y yo que sí. ¿Sabes? Acabo de vomitar no sé, un sándwich. O sea, es como que el tema de los comentarios y los cuerpos es de verdad como que si hay algo que tiene que quedar de estas historias es que eso puede ser lo que determina el progreso y hasta la recaída de una de estas enfermedades, un trastorno de conducta alimentaria. Entonces tienen que parar, o sea, tienen que parar de tu mamá, de tu tía, de tu abuela, de gente que no conoce, o sea, porque a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, pero como que gente que en verdad ni me conoce, no ahorita, pero en ese momento. Y también al lado contrario, me decían como que, y tú no estudiaste nutrición, o sea, o sea, como que diciéndome básicamente que había subido de peso o que no me veía como una nutricionista, o sea, cosas que, wow, o sea, era como, porque para mí la presión de la carrera fue, y además de la presión de la carrera, cuando ya como que logro como ya entender que estaba pasando por algo, empiezo como a investigar y en verdad no soy nada más yo. El 30% de los estudiantes de nutrición terminan con un trastorno de conducta alimentaria por el exceso de todo, pues yo pienso que ahí juega un rol importante. Pero bueno, vamos otra vez. Esta es Andrea, el ADD que se va. Estamos a volver otra vez llegas a Estados Unidos, estás como que con acceso a todo, pero con un miedo muy grande de caer en como en el clásico Freshman 15, o sea, el clásico me mudé para Estados Unidos y subí de peso
por el acceso, no nada más el acceso que hay a todo, sino también creo que en verdad sí la comida es muy ultraprocesada comparado con lo que como comemos en Venezuela, pues porque al final yo le digo a mis pacientes en Venezuela como que, miren, hay algo bueno, todo es orgánico, o sea, porque no sabemos qué le ponen a nada aquí, pero todo es mucho más orgánico que, bueno, que obviamente Estados Unidos, que es una potencia, la potencia mundial, pues. Entonces, bueno, llegas allá, arrancas y empiezan lo que me dices tú, lo de los comentarios. Nos quedamos ahí. Empiezan los comentarios y empieza acá, o sea, la obsesión va creciendo y creo que, o sea, la obsesión también se va atando a un tema de personalidad. O sea, yo tengo una Ujú, personalidad perfeccionista. ujú, Y yo lo voy a hacer, Sarina, palabras mías, yo lo tengo que hacer ujú, perfecto. ujú. Y yo voy above and beyond con todo, o sea, y me obsesiono y es parte de mi Y eso te detengo ahí porque es algo que yo he hablado también aquí. Eso es el clásico, o sea, vamos a decirlo así, como que, o sea, la descripción clásica de alguien que cae en algo así, porque en los libros lo llaman type A person, que es como que estas personas, y te lo juro, la mayoría de las personas alrededor mío que han compartido conmigo un trastorno, encajan en eso. O sea, es como que esas personas que son las mejores en su trabajo, las esposas, wow, perfectas. O sea, como que esas personas que, bueno, como dices tú, I go up and beyond, o sea, en cualquier cosa. Si voy a hacer spinning, o sea, lo voy a hacer con todos los hierros. O sea, si voy a jugar tenis, o sea, tiro a lo profesional. Carlos es así, pues, Carlos es full así. Yo en eso sí no encajo, porque yo siento que yo no soy type A, yo soy como más desordenada que un type A person. Y sin embargo, como te digo, o sea, lo pasé, pero en verdad esa descripción de las personas perfeccionistas sí lo veo muchísimo. O sea, y es porque básicamente están aiming a la perfección física que es imposible llegar. O sea, nadie es perfecto ni físicamente ni, ¿sabes? Ni de ninguna forma. Y nadie eso, es perfecta. exacto. Pero bueno, cuéntame más de tu personalidad. O sea, que además me encanta que lo identifiques, que es como que ya hoy en día entiendes como que, bueno, mira, también es que yo soy así, pues, y esto, obviamente, si lo intenté con todo, ¿sabes? Sí, y es en todos los aspectos de mi vida, o sea, yo en el Ujú, exacto. trabajo, y más bien eso te hace rumiar un montón, ¿no? Porque Ujú, no terminas a veces de tomar decisiones porque es que tiene que estar todo encuadrado perfecto. También tengo una mentalidad bastante cuadrada y a mí, ujú, yo me acuerdo, yo empecé a sufrir, mi esposo, o sea, nosotros cuando nos mudamos acá, mi esposo es emprendedor, tiene un negocio él y yo le ayudaba con toda la parte administrativa y bueno, como todo, se me metió un puñal de cómo, ujú. administradora, pero cómo se manejan unos libros, cómo se procesan los taxes. Y entonces, Que sí. o sea, yo me acuerdo al principio que yo decía, pero es que me faltan 10 centavos en la cuenta. 10 centavos. Y era como, no pasa nada si pasan 10 Ujú, centavos. O sea, en el overall picture no pasa nada. Pero ujú. bueno, como todo está cuadrado, todo está perfecto. Y también eso, hubo algo, un detonante importante, que fue una aplicación donde cuentas calorías, ¿no? Porque esto va todo creciendo, ¿no? Vas contando los pasos, cuánto ejercicio hiciste. Y ahora, mira, una aplicación para contar calorías. Y yo me acuerdo que era ¿Cómo es tipo que se llama? Yo lo usaba. MyFitnessPal. MyFitnessPal. Hoy en día, o sea, mis pacientes que me dicen que quieren bajarlo, yo que no. No lo bajes, no. Olvídalo. Sí, sí, está súper, todo mal. Todo. Todo mal de MyFitnessPal, sí, sí. Yo me acuerdo que yo me comía o sea, yo nada más comía chocolate los viernes en la Okay. oficina y tenía una cajita que la gente pasaba por ahí y me decía, pero tú no te vas a comer nada que está en esa jarrita. Y yo no, los viernes me como ya un mini Ujú. sticker y escaneaba el bichito para meterlo en MyFitnessPal. O sea, así va llegando la cosa, ¿no? No, y todo empieza como con eso, como con unas reglas tan rígidas que se vuelven irrompibles y como te contabas esta mañana, que es un ejemplo idiota, pero la vida es tan impredecible, o sea, que a la final, y ahí es cuando mis pacientes me dicen que sí, no, que sí, como que el día que puedes comer lo que te dé la gana, yo le digo, a mí no me gusta porque al final yo creo que tú tienes que poder tener flexibilidad para que eso sea en cualquier momento en el que tu cuerpo te lo está pidiendo, o sea, y además pienso que metabólicamente el cuerpo se adapta a que eso no es lo que va a hacer que subas de peso, qué sé yo, pero como que esa rigidez con días, con horas, o sea, con el tema de hoy en día que está todo el mundo haciendo el fasting, a mí me da miedo, pues me da miedo con mis pacientes porque les digo, mira, esto puede terminar a la final en un trastorno y es eso, empieza así de pequeño, o sea, el chocolate solo los viernes. Sí, no, era una cosa y bueno.
Al final, digamos, yo llego a los Estados Unidos porque ahí es donde empecé a realmente a perder peso. En el Ujú. 2016, como te digo, empecé a correr. En el 2018 tuve una situación con mi tema migratorio que creo como que te va volviendo, o sea, lo que no puedes, Te eso no lo podía desadaptas. controlar porque estaba fuera Ujú. de mis manos que me terminaron de llegar mi permiso de trabajo, Claro, por ejemplo. Pero yo podía controlar lo que me comía, yo podía controlar el ejercicio que claro. hacía. Entonces eso, digamos, empecé a Este drenar control, sí. y era una identidad. Y era una Ujú. identidad que tenía, o sea, Que tenías que seguir manteniendo, sí. que seguir manteniendo. Y entonces, bueno, eso empezó una declive en una pérdida de peso. Y me acuerdo que hubo varios red flags. Bueno, uno, obviamente, el tema hormonal, la irregularidad, aunque yo nunca fui regular, entonces para mí eso era, no, pero es que esto no es consecuencia del ejercicio o el peso, porque es que yo nunca he sido regular. Y ahí Entonces, también entra creo que el tema un poco del denial. O sea que tú puedes tener red flags y tú misma te convences de que esto no es un red flag, ¿sabes? Porque eso es importante que entendamos de estas enfermedades. O sea, como que no siempre, mientras están ocurriendo, tú te admites a ti misma que está pasando. O sea, yo me acuerdo que yo empecé terapia por otro tema, yo sentí, o sea, yo hoy en día pienso como que en ese momento estaba súper deprimida, pero no lo veía. Y cuando empecé terapia, que me llegó al punto que como que mi terapeuta me dice, mi psicóloga me dice como que, mira, André, o sea, no sé cómo estamos hablando y me dijo como que, me acuerdo que me dijo, ¿has vomitado? Y yo que bueno, sí, o sea, y ella que, pero ¿cuántas veces? Y empezamos como que a entrar y yo decía como que primero esta mujer debe estar pensando, qué loco una nutricionista que cae en esto, ¿no? Pero además, yo misma como que ¿qué importa que, o sea, que tiene que ver que vomite una vez cada cierto tiempo? O sea, o como que, ¿qué importa que me sentí, que sentí culpa y vomité? O sea, como que, y empecé yo misma como que, o sea, es como que aquí, como que sí hay un problema, o sea, y como que esto sí tiene un nombre, y como que qué locura que yo lo he estudiado, y que además me está pasando a mí, y que yo ayudo a la gente, o sea, un tema, o sea, y yo me acuerdo que lo tuve que escuchar de ella hacia mí para yo entender, y sin ella diagnosticarme, sino fue como que tú no crees que está pasando, y yo, o sea, wow, o sea, es como que, y por eso es que la terapia es tan poderosa, porque yo siempre digo, la terapia no es que no te da la solución, sino te enseña a ti misma a ver lo que tienes, lo que estás bloqueada en ver, pues, ¿sabes? Y con el tema de lo que estás contando, un casito que yo vi en este Recovery Center en Coral Gables, que el lugar de verdad que además es súper, de hecho lo montó la muchacha que es dueña todavía hasta el sol de hoy, ella tiene en Nueva York y está en Coral Gables, es una recovered patient de anorexia que quiso montar este centro para niñas, mujeres que estuvieran pasando por lo mismo que ella. Pero el punto interesante es que nuestro peor caso, el caso que mientras yo estuve trabajando ahí, era esta psiquiatra, number one, o sea, residente número uno de psiquiatría de Harvard. O sea, imagínate el nivel de type A person que era, o sea, que cae en este trastorno por el tema de la perfección, o sea, una tipa brillante. Y pues esa inteligencia y ese nivel de querer más y como que de lograr esa perfección, pues la llevó a esto. Entonces, bueno. Volviendo para atrás, Andrea, la que se va por otros lados. Vamos, seguimos con la historia. sí, entonces, bueno, ahí te contaba que Pasó lo del estatus migratorio. pasó lo del estatus migratorio, empecé seguía perdiendo peso, empezó los desórdenes hormonales y realmente no, o sea, en ese momento yo no estaba buscando familia y el ginecólogo me decía, no, porque es que corres mucho. Y yo, no, eso no tiene nada que ver. O sea, yo Ujú. ignoro ese comentario y sigo con mi vida y no Ujú. pasa absolutamente nada. Eso no tiene nada que Bueno, ver. porque además correr o hacer ejercicio siempre lo asociamos con algo positivo. O sea, uno dice, bueno, ¿por qué me está haciendo mal algo que es tan bueno para el cuerpo y que me hace sentir tan bien? Porque es el tema de los trastornos. Que como dices tú, esto es lo que yo controlo y me hace sentir bien, pues, o sea, nadie me va a quitar el control de esto, ¿sabes? Es un reward. O Ujú, sea, literalmente como la adicción. ujú. Eso Te tomas un trago, funciona igualito. te tomas un trago y sientes la satisfacción Ujú, inmediata, el immediate reward. Pero bueno, entonces yo me acuerdo haber ido a un viaje de trabajo y una persona que era mi jefa en ese momento me dijo, ¿tú no te das cuenta que tú estás muy flaca? No, no, sí, claro, yo sí me doy cuenta, yo tengo que subir de peso. Pero tú cómo te ves en el espejo, no, no, perfecto, yo me veo bien, ¿no? Y yo ignoraba el comentario. Me voy de viaje a ver a mi familia, tenía mucho tiempo que no veía a mi mamá y a mi hermana,
Y yo me acuerdo que se No podían viajar, ¿no? Yo creo que iba a encontrar a tu mamá. ellos también tuvieron un problema migratorio y no podían viajar, están viviendo en España, no Que eso podían. le pega a cualquiera, ojo. No, eso yo creo que fue también uno de los Ujú, detonantes. Hubieron muchas cosas que pasaron en mi vida y emigrar no es fácil. ujú, no. No es fácil. Te cambia muchísimas cosas y bueno, yo creo que empiezas a ser más adulto, ¿no? Más rápido, se reacciona porque, No, y la soledad del país, o sea, pasas porque a la final, yo siempre lo explico así, o sea, como que, bueno, no sé si es en Venezuela, pero como que yo nada más lo puedo comparar con Venezuela. En Venezuela tú sientes que siempre están tus tíos, tus primos, tus amigas, o sea, como que estás con y de repente llegas a Estados Unidos que la gente tiene una vida laboral muy cabilla porque bueno, porque es caro ir allá, pues, o sea, entonces todo el mundo llega a su ritmo, cada quien está en su lío y nadie le para, sabes, como que no estás pendiente, llegas a una soledad que pega, o sea, no, es fuerte y bueno, como decía, mi esposo es emprendedor y tiene una tienda. ujú, La tienda no trabaja los fines de semana, entonces claro, yo los claro, fines de semana y cuando él empezó a abrir varias locaciones, yo iba los fines de semana a trabajar en unas. Y me claro. acuerdo también que en un momento dado, si a alguien faltaba en una tienda, iba yo con mi computadora, o sea, a trabajar desde ahí, trataba de cubrir demasiados aspectos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso no ayudó, pero me acuerdo cuando viajo a ver a mi mamá y mi hermana, se abre el ascensor y mi mamá me ve y mi mamá, ¿qué pasó? O sea, porque por cámara ella me veía todos Sí, los días. claro. ¿Qué pasó? Y le dijo a Alejandra, a mi esposo, Sabrina, esto no está bien, esto está fuera de control. Y estuve con ella 2 semanas, ella intentó de una manera u otra, pero Sabri, cómete esto y veía que yo desayunaba lechosa, Ujú, papaya, ujú. y ya. Pero Sabri, una avenita, antes te encantaba. No. Y empezó a ver, aquí hay algo, ¿no? No, y las mamás, o sea, yo ahorita que soy mamá, o sea, yo sé que en muchos casos, o sea, hay de todo, ¿no? Pero a veces las mamás, yo lo vi también en este centro, tienen la mejor intención, intentan todo, o sea, porque lo intentan todo, pero es que esto va más allá. O sea, esto va más allá de cómete esto, cómete, o de cómo vigilar. Es como que ya en estos puntos necesitas ayuda profesional, necesitas un equipo. Por eso es que no se trata de un profesional ni de una persona que te diagnostique. Necesitamos un equipo para enfrentar todas las partes que vienen afectadas con un trastorno. Y muchas veces eso, como que a los adyacentes, o sea, a tu pareja, a tus papás, o sea, a tus amigas, o sea, muchas veces intentan de ayudar o como que de llegar o de mandar ese mensaje como que, mira, aquí, esto no está bien. Y la persona que está en el trastorno, pues, no está preparada para escucharlo o no lo recibe igual o está en denial. Entonces muchas veces y lo digo para que si alguien está escuchando el episodio y pues alguien que quieren muchísimo está pasando por algo así y quieran ayudarlo, pues no siempre el approach de la persona, porque bueno, no saben cómo hacerlo, llega pues. Entonces o sea, lo que yo pienso que hay que hacer es como que primero como que buscar ayuda y lograr que esa ayuda le llegue a la persona, pero también dejarlo que él mismo llegue al punto en el que pida la ayuda. O sea, porque tú no puedes ayudar a alguien que no está listo para que lo ayuden. Ese es el tema, pues. Y me imagino como desde el punto hoy en día que soy mamá, tengo niñitos chiquitos. O sea, para una mamá debe ser muy difícil ver a su hija, bueno, y después de tanto, o sea, es como que verla en un estado en el que tú dices, Berro, ¿qué está pasando? ¿Por dónde me meto? Además, como que en una relación estable, o sea, tampoco es que tú dices, bueno, es la persona con la que está, o como que, y you can pinpoint that, es como que está pasando, ¿sabes? Y es muy frustrante, de verdad. Me imagino yo, siendo mamá de nuevo, ver a una hija así, pues te tiene que hacer sufrir mucho. Sí, y yo creo que en ese momento, no sé si ella nunca no sé si ella realizó que realmente había una enfermedad mental. Ujú, Había claro. algo más allá, sino solo capaz hay un tema de peso y el tema de Ujú, peso está un poco fuera de control. Yo regreso y digo, bueno, que ya estábamos buscando familia, voy a un médico para temas de fertilidad y me dice, mira, no importa lo que yo haga, el problema es que tú no tienes grasa en el cuerpo. O sea, mi problema de fertilidad no viene de ahí, ojo, ujú. pero me dice, tú no tienes grasa en el cuerpo, Sabrina. No importa todo lo que yo te inyecte, ahí no va a pasar nada. Tú tienes que subir de peso. Y yo, perfecto, listo, nos vemos en 3 meses, ¿no? Y yo agendé mi cita otra vez en 3 meses, porque es que yo en 3 meses iba a subir de Taipei, peso. exacto. 10 meses yo iba a subir de peso, ¿por qué no? Y Ujú. ahí busco ayuda con una nutricionista y empiezo a trabajar y me empiezo a dar cuenta, espérate, ya va, ella me manda a comer, pero yo subo el ejercicio.
Yo ahora hago 2 veces. Pensas. Empecé a compensar, es la pandemia, es el momento de la pandemia. Yo estaba en mi casa, yo no tenía tanto encierro, mi esposo era un negocio que se consideraba esencial, siempre se mantuvo abierto, pero claro, yo antes cuando me iba al trabajo yo no tenía tiempo de estar pesando la comida, Ujú, ni nada. Ahora estaba en mi casa. ujú, Sea, yo trabajaba, pero estaba en mi casa, yo podía pesar, o sea, si me iba a comer un pedazo de pavo, cuánto pesaba, todo, y eso fue peor, o sea, claro. explotó el tema, o sea, yo llegué a perder tanto peso que la persona que me estaba ayudando en ese momento me dijo, mira, yo no te mando a un hospital porque hay pandemia, pero si no, Sarina, necesitas una ayuda más allá. Y esa persona fue la que me dijo, aquí hay un problema, Sabrina. Ujú, Y yo no, esta no es mi área de expertise. Yo te ujú, sugiero que, o sea, yo te remito de a acuerdo. alguien que sea su área de expertise. Ujú, Bueno, ahí empecé yo en un ping pong de pasar por diferentes personas porque no me sentía cómoda, pero ella sí me recomendó a mi terapista, a mi terapia. Y ok. espérate, yo todavía hago mi terapia todos los días. Soy fiel creyente de la terapia. Importantísimo, Como soy yo fiel también. creyente del entrenamiento físico, que Ujú, los músculos hay que entrenarlos para correr mejor, Sarina y su carrera, el cerebro hay que entrenarlo. Y yo soy 100%. fiel creyente, así como que no es negociable. Mi hora de terapia no es negociable para mí y para mi esposo. O sea, él tiene la suya, yo tengo la mía. Ujú. Y es, A mí mis amigas se ríen, pero yo les digo que mis hijos van a terapia, así no me lo piden. O sea, tipo, llega un punto o sea, así yo crea que hice el mejor trabajo, van para terapia. O sea, porque sí, soy fiel creyente, igual que tú, pienso que es algo que necesitamos, que a medida que además vamos entendiéndonos más y entendiendo nuestro upbringing, cómo fue nuestra crianza, lo necesitamos más, o sea, y mientras más lo sabes, sabes recibir ese apoyo, pues más lo necesitas. Y yo me acuerdo que mi psicóloga de Miami, un momento que me dijo como que, André, ¿sabes qué? O sea, yo te tengo que dar de alta, o sea, no es como que esto puede ser de por vida. Y yo, ¿qué por qué? O sea, ¿por qué no puede ser de por vida? Y ella me decía, bueno, porque también pasa que se vuelve una relación codependiente, no sé qué y tal, qué sé yo. Y yo le decía, pero es que esto lo necesito, yo necesito como que drenar. Entonces ella me decía, bueno, lo que hicimos al final fue que ella me dio de alta como que de la parte como que de verla semanal y la empecé a ver mensual. Y hoy en día yo tengo otra psicóloga aquí en Venezuela y la veo mensual y cuando estoy atravesando algo que sé que me da ansiedad, lo ponemos semanal o quincenal, pero siempre la tengo ahí. O sea, es como, es que, o sea, incluso cosas buenas, porque, o sea, hay, obviamente la muerte de alguien, una enfermedad, o sea, lo que me pasó a mí, un tumor, son cosas difíciles de atravesar, pero a mí me pasa que cuando voy a tener un hijo, mis miedos se disparan, o sea, porque que va a cambiar esto, sabes, como que cuando era un segundo hijo, un tercer hijo, como que los niñitos cómo se van a sentir, y entonces yo ahí, nada, red flag, que al final todo se centra en autoconocimiento. Yo creo que todos estos son procesos de autoconocimiento, te tienes que conocer tú, tienes que saber qué tipo de persona eres tú, cuál es tu personalidad, para que cuando esos red flags aparezcan, tú sepas, epa, pedir ayuda, ¿no? sí, Y así lo he manejado yo desde que estoy, vamos a decirlo así, recuperada de todo, de haber pasado por todo eso. Y por eso es que también mi enfoque siempre o sea, mi enfoque como que cambió a medida que yo entendí como que ya va, el ser súper extrema, el vivir a dieta, el como que me llevó a mí a esto. Y a hoy en día que soy súper flexible, como que me conozco full, entiendo, volví como a tocar con mi intuición, pues veo que eso es lo que me funciona a mí, me hace sentir bien, me siento bien, no estoy todo el día pendiente de cómo me veo o de ser la que está más buena y me siento con paz mental, o sea, sí dije, bueno, esto es lo que tengo que propagar yo, porque definitivamente es lo que me funciona a mí, lo que yo creo que funciona, lo que le puede funcionar a mucha gente, porque vivir definitivamente en ese lado, en ese extremo de guerra contigo misma, porque al final, dime tú que este no fue el sentimiento, este fue mi sentimiento, siempre digo, yo estaba lo más delgada que estaba en toda mi vida, lo más dura que estuve en toda mi vida, o sea, yo veo las fotos hoy en día y digo como que miércoles, y cero lo sentía, o sea, me sentía completamente triste, completamente poca cosa, me costaba vestirme, no me sentía bonita, no me sentía... Y bueno, y con todo eso, o sea, añadido a eso, estaban mil otros problemas pasando por ese mismo tema de autoestima y todo. sí, yo creo que en el momento en donde yo estoy más flaca, me iba súper bien en mi carrera, a mi esposo le iba muy bien en su negocio, o sea, como pareja
gracias a Dios, toco madera, que tengo madera, nos ha ido Ujú. siempre súper bien. Y yo por dentro me estaba consumiendo, ¿no? Porque Ujú. era esta obsesión, o sea, Ujú. literal pararse a pesar, a ver qué me voy a comer hoy, no, ya me comí esto, no, no me comí aquello, y es terrible, vives como en un cuadrado que siempre Una tienes guerra, vives una guerra. una guerra constante. Yo no sé quién le escuché esta frase, hay otra manera de vivir, y yo dije, hay otra Ujú. manera de vivir, yo no puedo seguir Pues sí, viviendo en este cuadrado horrible. sí, sí. Entonces, bueno, ¿Cuál era el rol de Ale en ese momento? O sea, ¿qué te decía él? ¿Cómo te lo planteaba él? Porque yo creo que o sea, ese rol de él es súper duro. O sea, es hasta, no voy a decir más duro, pero igual de duro que la persona que está pasando por el trastorno. yo digo que bueno, aquí se me agua al bará, porque, Ay, claro. o sea, para mí él fue, Él es claro, todo, ¿verdad? O sea, es como, todo el si uno mundo me dice, trató de ayudar y a mí nadie me me va a pasó. ayudar como Ale me ayudó. O sea, Ujú. Y nadie te va a amar como te amó en ese momento, porque a mí me pasó y yo también, yo grabé un capítulo del tema de mi tumor y cuando hablé de Carlos, como que, fue como, porque uno dice, o sea, cuando tú te casas, o sea, cuando tú dices tus vows y como que das tus promesas, como que siempre te dicen como que, bueno, en la enfermedad, en la salud, ¿sabes? Y yo digo, cuando tú ves que estas personas atravesaron todo esto con tanta paciencia, tanto amor, o sea, como que o sea, yo siempre digo, a mí lo que me queda es agradecer por haberme topado en la vida con alguien así, porque muchas veces, te digo, este tipo de cosas lleva a divorcios, lleva o sea, a problemas más allá de que no es un apoyo, que más bien es algo que agrega pues destruye más a la persona que está pasando por el trastorno, porque bien sea que no lo saben surfear o no lo saben, o no quieren, o sea, se tiran la toalla, pues. Entonces, por eso te pregunté cuál era el rol de él, porque yo siento que siempre que hemos hablado de esto, como que siempre él es como que él ha estado ahí guiándote, pues, sin juzgarte, que es la parte, pues yo creo que muchas personas, y te puede haber pasado con amigas, me pasó a mí con amigas, como que cuando entran ya como que a ayudar, uno se siente juzgado y uno más bien como que, epa, vamos o sea, a alejarme de esta persona, pero cuando es tu persona favorita que tú amas, con quien tú convives, con quien a la final estás buscando ese suceso máximo de vida perfecto, pues, sabes, es si esa persona no es como fue él contigo, pues es otro tema, pues. sí, él siempre, o sea, él dice, una de las cosas que me dice es cómo no me di cuenta. Pero claro, a medida que te va Ujú. consumiendo el día, no te das cuenta de cómo Claro. llegaste a eso. Pero debo decir, de mi círculo de apoyo, y en verdad doy gracias a Dios que mi familia me apoyó, mis amigas Ujú. me apoyaron. De mi círculo de apoyo, Alejandro era el ancla central. Mejor. Mucha gente que yo rechacé, hasta Ujú. mi misma familia, ¿no? Porque Ujú. mira, ven a comer, estás loca, yo no voy para Ujú. allá. Ahí me van a engordar. No, Ujú. no te van a engordar, te están ayudando, pero en ese momento Ujú. piensa. Y Alejandro tuvo toda la paciencia del mundo, toda la madurez con la que Ujú. enfrentó o sea, en todo momento, no, es que Alejandro, porque yo, André, como te dije, la recuperación, y lo dije creo que al principio del capítulo, la recuperación requiere de un montón de herramientas. Y sí, Ujú. como psicólogo, que estoy con ella desde la pandemia, y ella también, ancla central, pero yo busqué distintas cosas. Entonces, yo, Claro. Alejandro, es que ahora me voy a meter en un grupo de apoyo con gente métete en el grupo de apoyo. No, es que ahora voy a probar esta cosa, métase, pero Ujú. Alejandro, Te apoyaba en todo. todas las cosas que a mí se me ocurrían, me apoyaban y muchas veces lo defraudé, porque no, no, yo no estoy haciendo ejercicio, mentira. Sí, estaba Estoy haciendo ejercicio. escondida. Y creo que lo hablamos ayer, que él te dijo, cuando tú le dijiste que ibas a hacer este capítulo, él te dijo como que, Sabria, acuérdate de todos los capítulos que tú escuchaste que te ayudaron, esto puede ayudar a alguien más. Y Sí. cuando tú me dijiste eso, de nuevo, yo a Alejandro no lo conozco, fui para tu boda, pero no he compartido con él, pero dije, esta persona quiere a Sabrina, o sea, como que, y además siento que sí fue un centro de apoyo y creo que eso es como que lo que más vale en la vida de nuevo, o sea, ahorita que te va a cambiar la vida para bien, ahorita vamos a hablar de eso, vas a ver que tener ese apoyo, o sea, yo digo, ayer lo vi en Instagram, alguien que lo montó y dije, esto es así, o sea, que decía un millonario que tenía no sé qué cuántos millones y le decían como que, ¿cuál es tu consejo de vida que le darías a esta audiencia? Y él decía como que, choose who you marry wisely. O sea, y yo decía, es eso, o sea, como que la persona que te acompaña de, si Dios quiere, de por vida,
tómate tu tiempo para elegirla porque esa es la decisión más importante de tu vida. O sea, porque uno no sabe por qué cosas va a pasar. O sea, yo en el momento que pasé por un trastorno no estaba con Carlos, pero en el momento que pasé por el tumor, estaba ya casada y, o sea, como dices tú, pasé por demasiadas montañas rusas. O sea, un momento que me sentía que yo iba a salir de esto, como momentos que pensé, bueno, me voy a morir. O sea, yo me voy a morir él se va a quedar con los niñitos y como que me tengo que despedir. O sea, como que y de repente me va a operar, pero no me va a operar, o sea, se agitó y él fue como dices tú, como el ancla, como que el que me volvía, porque al final, pues mucha gente te ayuda de otras maneras, pero con quien tú te acuestas a dormir, te levantas, con quien compartes gastos, compartes pues miedos, es esa persona, ¿sabes? Y esa persona es, o sea, it can make you or break you, pues, Y, en este tipo de cosas. y me acuerdo, o sea, Alejandro tuvo muchos roles, Ujú, o sea, de ayudarme a comer, y Alejandro, él no bien. es de sentarse en la cocina, o sea, la cocina Ujú, la hago yo, de sentarse conmigo, Sabrina, pero vamos, Sabrina, y tal vez parte del proceso de recuperación. En días muy malos, es que yo no quiero esto, es que yo no quiero esto. Bueno, obviamente demasiado rudo, el proceso es súper rudo. muy complicado, y no es lineal. O sea, no es lineal, van a haber momentos hacia abajo, como van a haber momentos hacia arriba donde dices, es que lo estoy logrando. Ujú, Y cada vez te vas descubriendo un poco más, vas aprendiendo a sanar. Una de las cosas, o sea, mi psicólogo siempre me decía, Sarina, acuérdate de no compensar, ¿no? Porque yo digo, no, pero es que ya como. Sí, ujú. pero no puedes seguir haciendo ejercicio de la Puedes manera que hacer una hora más de ejercicio. no puedes Sí. hacer una hora más de ejercicio. Bueno, entonces yo empecé No, obviamente porque te vuelves un experto, te vuelves un experto en compensar. en O sea, compensar. yo creo que, y una de las cosas que a mí me inició en esta guerra con las dietas es que yo pienso que era como o sea, yo creo que las personas que entran en los ciclos de dietas empiezan como que en ese ciclo de restricción, compensación, y ajá, lo puedes llevar cuando tienes un evento o cuando pues quieres llegar a esta meta, pero cuando se vuelve un ciclo enfermizo, pues puede terminar en algo así. Y yo siempre les digo, ojo con eso, con los niños, porque hoy en día a mí me pasa, y sobre todo trabajando en lo que trabajo, que estoy rodeada de muchas personas que buscan en mí, obviamente, ese consejo. Y yo veo que están siendo súper estrictos hoy en día con los niños, con el exceso de información que hay, la gente está súper confundida, entonces es como que no pueden comer azúcar, no pueden comer, o sea, literal, cuando hay un cumpleaños en el colegio, el mensaje que mandan en el grupo de las mamás es así, de lo que no tiene la torta que van a llevar, ¿sabes? Y, y o sea, como que esa obsesión, si no es algo clínico, pues te puede llevar a algo mucho peor de lo que estás tratando de evitar en primer plano con que el niño no coma azúcar, no coma gluten, no coma grasas, no coma. O sea, No, y no yo digas. siempre lo trato de explicar de como que desde el punto de como que hay que ser flexible, no dárselos todos los días y obviamente que no sean unos niños que desayunan unos Skittles o unos Fruit Loops en el colegio, pero llevándolo un poquito a él, bueno, son niños y los niños están expuestos, sobreexpuestos al azúcar, pero más allá de que hay cosas que tú controlas, hay muchas que no controlas como mamá y que esos niños desde tan temprana edad estén expuestos a esta rigidez, puede desembocar algo que cuesta tanto salirse, ¿no? Entonces ese es siempre como que o sea, que es como mi miedo y de hecho con mis hijos un debate también, porque yo obviamente me gusta que coman bien, pero me da miedo que caigan en algo así porque sé lo difícil que es salirse. Y como dices tú, no es lineal, no es una cosa nada más, hay cosas que funcionan para una persona y cosas que funcionan para otra. Y es un proceso bien complejo. Hay que entender que también es un monstruo que siempre está ahí y que se desemboca con ciertas cosas. Y por eso el autoconocimiento y el conocernos a nosotros mismos es tan importante en este proceso y tener a esa persona también que te puede decir, epa, epa, se te está yendo las manos. O sea, sabes, como que, ojo, o llama a la psicóloga. O sea, a mí me pasa mucho que cuando, no sé, yo estoy ansiosa, porque últimamente me he vuelto una persona ansiosa, me acabo de dar cuenta hace poco. eh, Carlos me dice que sí, ve a hacer ejercicio, o llama a la psicóloga, ¿sabes? Y como que, ok, ¿sabes? Se me está yendo las manos. Porque es todo, o sea, al final nadie llega, o sea, yo siento que es una recuperación que sí logras volver a sentirte bien, con mucho trabajo, como dices tú, con muchas herramientas, pero que siempre tienes que estar como que on the look de que eso no se desemboque por muchas cosas, cualquier cosa.
Sí, 100%. Y, o sea, creo que esa es la parte de la ayuda psicológica, que como Ujú. tienes ese autoconocimiento y empiezas a darte cuenta, De trabajar esa mente. esto, aquí hay un red flag, y entonces vuelve a botón, ¿no? Como dice mi mamá. Ujú. Te llama a botón y dice, ok, vuelve a tu centro, eso no está bien. Pero bueno, volviendo un poco al proceso de recuperación, otra cosa que para mí fue importante dentro de mi caja de herramientas fue practicar yoga. Yo siempre he Ujú. sido una persona intranquila, o sea, yo jugaba básquet, corría. Yoga, no, Ya no hacías deportes de movimiento. de movimiento, no existía que el yoga entrara en mi vida. Y en la pandemia empecé a practicar yoga buscando cosas distintas y después me volví una, obviamente Sarina se lo lleva un poco a veces a los extremos, pero empecé a practicar muchísima yoga y eso me ayudaba un poco como a bajar, a mantener la cama y entender que mover mi cuerpo de manera más sutil también funcionaba. Entonces, bueno, ahí empecé un poco a recuperar peso, pero bueno, hubo un episodio en mi vida, yo fui a patinar en un momento de ansiedad. Ujú. Un domingo yo no tenía necesidad de salir a hacer ejercicio, había hecho ejercicio toda la semana, pero yo tenía que hacer ejercicio. Entonces, bueno, voy a patinar, ¿por qué no? Me paré en un semáforo, paraba y perdí el equilibrio y me caí. En el momento que me caí, la muñeca literalmente se me hizo como una galleta de soda. Me explotó la muñeca de la mano derecha y empecé a sangrar, o sea, se me salieron los huesitos. Y eso fue un llamado, o sea, a mí yo me agarraba la mano y Alejandro llegó para llevarme a la clínica y yo le decía, mi yoga, mi yoga. Eso fue Wow, sí. Dios me dijo, mira, Sabrina, o paras o te paro. Y Ujú. literalmente fue así, o paras o te paro. Eso me obligó. O sea, yo me acuerdo que el doctor me operó, salí y le dije, doctor, ¿qué hago con mi yoga? Cancela tu membresía. Y yo, cancel, ¿y qué voy a, pero puedo correr? No, te vas a quedar en tu casa. Y yo, ¿qué voy a hacer? O sea, pero imagínate, estás con dolor, o sea, estás obviamente entendiendo como que lo que está pasando y tu mente, y ahí es donde tú ves que esto es un tema de mental health, o sea, es mental. Tu cabecita es preocupada por cómo me va a ejercitar yo, o sea, cómo va a quemar yo, ¿sabes? Como que si yo no puedo hacer esto, ¿cómo voy a hacer, ¿sabes? Y ahí ves lo extremo que es esto, porque de verdad en una situación así, que tus miedos eran esos, tú dices, mira, aquí obviamente hay un problema, pues. Sí, no, obviamente, y ahí ya venía en proceso de recuperación, no sé, Sí, estaba sí, es que la recuperación es así, o sea. pero este fue un Ujú. párate ya y se acabó y a partir de ahí sí fue como que, digamos, una curva ascendente de recuperación, que bueno, que después terminó en que finalmente estamos esperando un bebé, la Me acabas de familia llorar. finalmente empieza a crecer y un cambio 360 en mi vida. O sea, la Ujú. Sabrina que yo era antes de empezar el proceso de recuperación a la Sabrina que yo soy hoy en día son dos personas completamente diferentes. O sea, ya si faltan los 10 centavos en la cuenta no me importa. Ujú. No importa, los 10 centavos van a aparecer. Es lo que hablamos al principio, ya entiendo que tú tienes un plan y la vida te dice, no, espérate un momento, tu domingo de patinar es diferente. Déjame Ujú. decirte que vas a terminar Vamos a hacer otra cosa. con la mano derecha por 3 meses casi inmovilizada, o sea, que me impidió un montón de cosas, hasta Claro, un vaso de, o sea, en claro, nada. No, yo el otro día me quemé dos dedos sacando la cafetera de la mano derecha y yo que puedo hacer nada. No puedo, eran dos dedos y yo que no puedo hacer nada. este fue, y bueno, obviamente me hizo, tengo que aceptar más ayuda, o sea, porque es Ujú. que no me, Claro, delegar. delegar, esa fue otra, el Ujú. control, Ujú. soltar, es decir, van a tener que venir a cocinarme a mi casa porque es que no puedo, y si lo hacen con un poquito más de aceite, lo que a mí me gusta, pues lo voy a tener que soltar. Entonces, ese fue como digamos, la gota que derramó el vaso para realmente, digamos, salir y Ujú. recuperar mi peso, o sea, salir en el aspecto físico, digamos, Ujú. en realmente volver a recuperar Dar mi el control peso, ahí. pero lo que decíamos, esto es un monstruo que siempre, no quiero asustar, ¿no? Pero esto es un monstruo que está ahí Ujú. y que como cualquier persona que sufrió de una adicción, Ujú. tienes que aprender, ok, aquí hay una banderita. Pagarle y prenderlo. Espérate un momento, ya va, monstrico, vamos a callarnos, no pasa nada. Ahorita que estoy esperando un bebé, obviamente no estoy corriendo, me estoy tomando la vida con mucho más calma y entonces no pasa nada, tu cuerpo está cambiando, y más bien es hacer el trabajo mental de agradecida que mi cuerpo está siendo capaz de formar una vida y es repetirse esas cosas constantemente y aceptar, también esa es otra, aceptar.
que el monstrico va a estar ahí, Ujú. pero que el monstrico se puede controlar y Ujú. decir, este monstrico más nunca va a controlar mi vida, A mí me va a hacer sentir así. ni me va a hacer sentir Y, así. y eso me encanta que lo digas porque en el centro este que donde voy a trabajar le llaman ED, ¿no? Como Short de Eating Disorder, ¿no? Entonces ellos le decían, las psicólogas, ¿no? Porque, a ver, el centro en nutrición, o sea, que creo que, porque a mí me llegan muchos trastornos y yo los refiero, porque no es tampoco mi área de expertise, lo pasé, entonces como que lo sé manejar, pero el rol del nutricionista es bien vago en este equipo multidisciplinario. O sea, hay una parte, o sea, como es una enfermedad psicológica, pues hay un rol más importante en los terapeutas. Y yo me sentaba, o sea, nosotros entrábamos con los pacientes y estaban dos terapeutas como que guiando la sesión y ella siempre decía como que tú vas a tener siempre a Ed aquí, o sea, let's call him Ed, le decía, como que vamos a llamarlo Ed. Y Ed, vamos a lograr de entrenar a tu mente a que cuando Ed se quiera portar mal o como que quiera como que sobrepasar los límites o llevarte otra vez como que a un extremo, vas a aprender a shut him down, o sea, como que no se va a ir, o sea, y siempre se lo decían, no se va a ir, Ed va a estar aquí, pero tú vas a aprender que Ed no va a dominar tu vida, que Ed no va a ser el que va a tener todo el poder sobre cómo te sientes o cómo te nutres, o sea, pero él va a estar ahí, o sea, y era como que trabajaban mucho la concientización de que te recuperas, pero siempre va a estar ahí. O sea, y yo lo he visto y te lo digo, y ahorita que estás, no saben lo lindo que fue cuando me mandaste ayer el eco, yo que, sacarlos que sí, ¿qué pasó? Yo que, es que qué bella, está embarazada, no sé qué, ¿sabes? Porque muchas personas que pasan por trastorno de conducta alimentaria les cuesta mucho quedar embarazada por el tema de la grasa, o el tema de ovulación, hormonas, o sea, muchas cosas que el tener un bajo porcentaje de grasa corporal impiden que ocurran de manera natural en el cuerpo y pues a veces les cuesta un poquito quedar embarazadas. Es un proceso que dar y pues yo digo que obviamente es una bendición. Y durante el embarazo, y te lo digo porque a mí me pasó con Anelena al final, o sea, yo tuve que trabajarme mucho a mí porque cuando ya tenía la barriga, como que vi tantos cambios, yo venía de una cirugía, yo quedé embarazada de la bebé, 3 meses después de mi cirugía del tumor, entonces como tenía cicatrices, no sé qué, entonces muchas cosas que yo tuve que aceptar de nuevo, metiéndole obviamente el clásico de un embarazo que, bueno, obviamente sube de peso, sabes, muchas cosas que me influyen en la parte física y además yo, bueno, con los 3 he vomitado la vida, se me he sentido muy mal. Entonces, yo al final, yo me tuve que trabajar mucho como que, nada, estoy embarazada, cuerpo cambia, pero también vuelve, ¿sabes? Incluso yo había pasado por eso, pero ahí yo sentía que estaba como, y que, ¿sabes? Quiero salir por aquí, ¿sabes? Y yo que, no, no. Y más terapia, cuando se acerque más ese cambio, trata de que la terapeuta te acompañe en todo este proceso, porque bueno, a la final es lo mejor de la vida, o sea, vas a ver, o sea, si crees que amas a Ale, siempre Carlos se me cayendo, pero estos niños es una locura, vienen como a revolverte la vida de la mejor manera del mundo y te vas a dar cuenta que todo lo que hiciste te preparó para esto y es el mejor, o sea, es lo mejor de la vida, o sea, bueno, si no, no tuviese 3, pero nada, estoy demasiado contenta con que esta historia está ahorita en esta etapa de un bebé sano y que a la final, bueno, todo esto ha sido un proceso, me imagino, porque lo viví también muy duro, pero que a la final te ha hecho una persona más fuerte y que hace que puedas compartir a la final esto con alguien que quizás te está escuchando y está en el medio del, epa, yo voy a poder salir de esto y mira, sí se puede. Y el cuerpo el cuerpo es súper, súper sabio y logra otra vez normalizar las cosas que en algún momento tuvo impedimento de hacer y nada, es poco a poco, no es lineal, como todas las recuperaciones de todo tipo de cosas, o sea, y como la vida, pues no es lineal y quisiéramos que fuese lineal y no es, pero es cuando entendemos que no es lineal, sabemos que, bueno, mira, estoy pasando por un mal día, mañana será otro día. Y es parte de la experiencia humana de ser un humano, pues, y vivir la loca vida que nos toca vivir. Ay, Sabrin, demasiado agradecida a este episodio. Creo que quedó demasiado claro todo lo que pasaste.
el final feliz lo amo, o sea, lo amo. Estoy demasiado contenta por ti y me muero por verte convertirte en mamá. Y nada, creo que esto va a ayudar a muchas personas. Me parece que, te lo decía ayer, creo que como que estos testimonios son heroicos y hoy en día también rompen mucho los estigmas de que estas cosas no se hablaban antes, eran enfermedades ocultas, silenciosas, que la gente vivía y atravesaba en silencio, y eso lo hace mucho más difícil que cuando empiezas a compartirlo, empiezas a sanar con conciencia y en comunidad. O sea, yo pienso que muchas de las cosas que yo he vivido con pacientes de trastornos de conducta alimentaria, cuando se sienten que están en comunidad y que alguien más lo trascendió y se sienten como que alguien empatiza con lo que ellos están sintiendo, les da como ese boost de, bueno, voy a seguir echándole pichón, voy a seguir buscando ayuda, voy a seguir buscando herramientas y viendo qué funciona para cada quien, que es lo más importante. Entonces, bueno, gracias por tu tiempo. Nada, gracias por venir, por estar aquí, gracias por todo. Me muero por verte. Cuando vaya para Miami te voy a escribir para ver si nos tomamos un café. Por supuesto, André. Bueno, muchas gracias por crear este espacio. O sea, como dije al principio, espacios como estos fueron los que ayudaron a que me recuperara. Y la verdad es que el propósito de todo es que cualquier persona que esté pasando por esto sepa, sí se puede salir. No dejes de intentarlo una y otra vez. Los días no van a ser fáciles, pero van a haber días muy buenos. Y sí hay otra manera de vivir. Sí, eso es lo que Me hay que dar. encanta este quote. Hay otra manera de vivir, no en ese cuadrado. Y bueno, mil gracias por crear el espacio, por dejarme compartir mi historia. Y cuando quieras, aquí vengo con mi barriguita, no se me ve porque estoy sentada, pero bueno. No, demasiado. Te lo juro que esta parte que te viene, te lo juro que me da demasiado ilusión. Me lo miras en la cara, me lo ves en la cara, o sea, es la mejor parte. Y bueno, tu bebé viene a enseñarte muchas cosas, ya vas a ver, y en pareja van a entender muchas cosas, van a volverse otras personas mil veces más poderosas, mil veces más cariñosas, más conectadas. Y bueno, eso es una bendición y es una recompensa a todo el esfuerzo que hiciste por llegar aquí. Y eso, bueno, ya vas a ver, estaré ahí de testigo viéndolo. Así es, muchas gracias. Bueno, mi Sabri, un beso, que puedas tener tu día de trabajo. Si alguien le quita a Sabri una hora de trabajo. Me está reventando, dale. Sí, me imagino, un besito, un abrazo, un besito. Bye.